les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Alerta. Vamos de inmediato con una de las noticias que ha marcado esta jornada. Un carabinero grave, un delincuente muerto y detenidos por error. De todo tuvo una encerrona frustrada por un carabinero, esto en Ñuñoa. Daniela Valdés con todos los detalles. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alerta. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Claro, una historia que todavía está en desarrollo, por así decirlo, y que mantiene también a el equipo especializado de carabineros dedicado a poder buscar quiénes son los responsables de este hecho. Fíjate que todo parte ayer durante la tarde-noche, muy cercano a las 9 de la noche, cuando una mujer junto a dos otras familiares venían llegando a su domicilio ahí en la calle Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco. Estamos acá en la comuna de Ñuñoa y fíjense que son abordadas por un grupo de delincuentes con la intención de robarle su auto en la clásica modalidad de la encerrona. Bueno, eso fue todo registrado, fue visto por un sargento de carabineros que venía saliendo de su turno en su vehículo, todavía con uniforme, y que al ver este hecho decide frenar en el lugar, bajarse y así intentar frustrar este delito. Lo que no contaba es que estos sujetos estaban muy armados y terminan disparándole a este carabinero en el lugar, dejándolo abatido ahí en la zona. Se dan a la fuga estos delincuentes y fíjense que no más allá de 150 metros, ellos antes de huir lo que hacen es abordar a otra persona que estaba en el antejardín de su casa con la intención de robarle su vehículo. No contaban, eso sí, con que esta persona también era un funcionario de carabineros que estaba de franco. Él saca su arma, intenta defenderse y termina dando muerte a uno de estos delincuentes. El resto se dan todos a la fuga en un hecho que tiene muy asustado además a los vecinos, que han notado un aumento de delincuencia considerable en la comuna de Ñuñoa en los últimos años, además un deterioro de la Villa Frey, que es un sector residencial donde se produce todo esto, y la preocupación, por supuesto, inminente de sus autoridades. De hecho, otra consecuencia inmediata que ha tenido de esto el día de hoy es que su alcalde, Sebastián Sichel, ha decretado estado de emergencia comunal para poder conseguir más recursos y poder trabajar más la seguridad en la comuna. Vamos a partir revisando el relato que hay de los vecinos, que son testigos de este episodio que deja a un carabinero que está grave acá en el hospital de carabineros herido y también a otras personas muy atemorizadas. Sentimos los balazos, salimos a ratito después, nos salimos al tiro. Y cuando salimos, ya la gente, ya se veía la gente todos corriendo y que ahí caído al que balearon. El ruido fue impresionante, digamos, balazos, helicópteros, carabineros, seguridad ciudadana, etcétera. Alerta. Claro, ese es el relato de los vecinos que rápidamente se alertaron de lo que estaba ocurriendo, se dan cuenta de este carabinero que estaba herido en el piso, intentan ayudarlo y además yo te decía que a pocos metros había ocurrido otro episodio donde los mismos sujetos intentan asaltar a otro carabinero y resulta uno de ellos fallecido. ¿Qué pasa ahora a esta hora? Bueno, estamos en el hospital de carabineros porque fíjense que acá se mantiene todavía muy grave, muy complicado este sargento que es finalmente baleado por este grupo de delincuentes. Él tiene 2 impactos de bala en su espalda, está muy complicado, ha logrado en algo estabilizarlo, pero todavía su pronóstico es reservado y muy complejo. Vamos a revisar porque hoy día además, igual que como fue anoche, volvió a venir el general director a visitar a este carabinero, insistió también en que van a hacer todo lo posible por poder dar con el paradero de los delincuentes y que este carabinero actuó como muchos otros, que finalmente, pese a que ya estaba en su horario libre, ante la presencia de un delito, decide actuar y ayudar a esta familia para poder frustrar esa encerrona. Hoy día estuvo el general director, al igual que anoche, además de ello el ministro de Interior Álvaro Elizalde, nuevo ministro, y además el subsecretario Cordero. Escuchemos qué dicen ellos en esta visita que hacen durante la mañana acá al Hospital de Carabineros. El sargento segundo José Villegas, saliente de su servicio, él estuvo trabajando durante todo el día y como todo carabinero, él observó una situación delictiva y no dudó en prestarle auxilio a la víctima. Y aquí es donde se empieza a gestar todo este procedimiento policial y en el cual él resulta gravemente herido. Que esa es la actitud que se está llevando respecto a los carabineros. Están actuando, son carabineros valientes, son carabineros fuertes.
e inmediatamente el mismo personal que acudió a prestar cooperación a este servicio lo traslada inmediatamente al hospital de Carabineros, donde se le presta de manera urgente todas estas atenciones. Es un hecho muy grave y él se encuentra en una situación también de salud grave, estable en su gravedad, fue intervenido quirúrgicamente y esperamos que evolucione de buena forma. Obviamente condenamos estos hechos, había una persona fallecida, había una línea de investigación abierta y obviamente no nos cabe duda que con el profesionalismo que caracteriza tanto al Ministerio Público como a Carabineros se va a determinar obviamente a quienes participaron de este hecho. Alerta. A ver, Dani, es un caso bien particular. Lo primero que preocupa es el estado de salud del carabinero herido, que ojalá pueda salir adelante, ¿no? Pero cuéntame un poco más respecto a los detenidos en primera instancia, que finalmente son liberados porque no tenían nada que ver en lo ocurrido. Además hubo ahí un incidente de una toma de fotografías por parte de un carabinero que fue dado de baja. Para entender bien todo ese contexto que está directamente relacionado con toda esta situación. Claro, porque una es la lista que ya revisábamos, la que tú mencionabas y que tiene que ver con la salud de este carabinero que está acá en el Oscar, muy complicado, todavía grave. Y otra es lo que también pasa con el procedimiento como tal en sí, que ha detonado un sumario en Carabineros y además, según han dicho ellos, además la baja de otro funcionario policial. ¿Por qué? Bueno, por lo que tú mencionabas. Fíjense que durante la noche, cuando ocurre todo esto, y estaba nuestro compañero Fernando Fabres también reportando, se habla inicialmente de que habían 2 personas detenidas. Y se moviliza, de hecho, a los medios de comunicación, a la unidad policial, todo esto. Con el pasar de la noche y ya hoy día en la madrugada, se da a conocer la información de que esos detenidos no habían logrado comprobar que tuviesen vínculo con el episodio del carabinero, que no correspondían, no tenían ningún tipo de antecedentes y que eran jóvenes en el lugar que habían sido detenidos por error y llevados a una unidad policial para constatar entonces su identidad. Ahora, la molestia de los padres, que hoy día también se acercaron al lugar de los hechos, va, no solo decían el papá, por el operativo como tal, que decía él, bueno, da el espacio, puede generar una confusión en la que ellos sean trasladados a una unidad policial para ver si es que efectivamente hay una participación. Él solo entendía, decía él. Pero fíjense que la molestia que se ha generado y la polémica es que mientras ellos estuvieron en el cuartel policial, en la 18 comisaría de la comuna de Ñuñoa, se le tomaron fotografías a estas 2 personas detenidas al interior del cuartel policial, ellos ahí heridos todavía, ahí por algunos golpes, y además esas fotografías fueron difundidas en la aplicación SoSafe y en redes sociales, claro, con una pequeña etiqueta que decía, estos son los delincuentes que básicamente balearon a este carabinero. Ahí la molestia del padre Gonzalo, que decía, bueno, puedo entender la confusión, soy una persona que respeta mucho el trabajo de Carabineros, pero en estos hechos ellos tienen que demostrar su profesionalismo y no puede ser que al interior de un cuartel policial se le tome estas fotografías y se difundan de personas que después resultó ser no tenían nada de más que ver con este episodio. Entonces, esa es la molestia que genera. Sí, bueno, el tema de las redes sociales que tiene ese peligro, entre otros, ¿no? A ver, Dani, para recordar un poquito cómo ocurre el incidente, bueno, para variar este tipo de encerronas que no cesa, ¿eh? Es un delito súper recurrente. ¿El carabinero estaba con su arma? No, él no estaba con su arma, pero sí con su uniforme. ¿Por qué? Y ahí nos contaba hoy día Carabineros. Él trabaja en la comisaría número 18, que está muy cerca de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, donde fue todo esto. Entonces él venía saliendo de su turno, con su uniforme todavía rumbo a su casa, y sí portaba su armamento particular. Ya. Ahí también comentarán por qué tampoco iba con chaleco antibalas, porque ya venía fuera de turno, había entregado todo lo que tiene que ver con esto que se le entrega de manera fiscal. Y ahí él, al ver este hecho, lo que hace finalmente es actuar. Yo lo decía, él frena, ve a estas personas que estaban siendo asaltadas, intenta frenar esta encerrona, frustrarlo, lo logra, pero resulta que se genera un intercambio de disparos y resulta él ahí herido en la calle. Los sujetos, no conforme con eso, se dan a la fuga, comienzan a arrancar y un par de pasos más allá, lo que hacen es que abordan a una segunda persona, un segundo hombre que estaba en el antejardín de su casa, en su vehículo, con la finalidad de robárselo.
ese hombre, esa víctima, también era un carabinero, pero que estaba también en su día libre, en civil, y él sí tenía su arma particular a mano, y lo que hace también es repeler este asalto y le dispara a uno de los sujetos que termina falleciendo en el lugar. En esa huida que se genera del resto de los antisociales, llega rápidamente personal municipal, llega carabineros y se detiene entonces a estos jóvenes que estaban justo al frente, Gonzalo, porque hay como una especie de locales comerciales donde venden sándwich, y finalmente por eso que se produce este error de detención. Bueno, este escenario ha generado que hoy día también el alcalde decrete una emergencia comunal, y también ha salido a hablar parte de lo que ocurrió con este error de detención. Escuchemos lo que él dijo. Vamos a decretar estado de emergencia comunal, entendiendo que esta crisis es así de grave. Este decreto es súper importante porque nos da una atribución fundamental: hacer compras rápidas y ágiles de infraestructura de seguridad para la comuna, que la licitación nos está demorando, y por lo tanto un delito de esta magnitud nos da la atribución para tomar medidas urgentes, y por lo tanto en el territorio en que está ocurriendo esto vamos a decretar estado de emergencia comunal, de manera de poder comprar ahora inmediatamente todo lo que no se hizo hacia atrás. No estamos saliendo, no tenemos vida, y vemos todos los días que estos personajes, que son unos niños de 14, 16 años, muchos de ellos, entran y salen. No temo por mi vida, porque hoy día te acuchillan, te disparan, ya no hay temor. Entonces eso a mí me tiene muy preocupado. Cuando empieza a haber mucha delincuencia, empieza a haber más vigilancia, llegan más carabineros, llegan más guardias, la delincuencia se mueve y se va para otro lado. Entonces ahora nos toca a nosotros. Quizás un mejor alumbrado nos va a permitir caminar con más seguridad, o cámaras que inviten por lo menos a ver lo que está sucediendo en el sector. Claro, ahí está entonces la preocupación de los vecinos, este estado finalmente de emergencia comunal que se decreta en Ñuñoa ante esta ola de delincuencia. Yo les comentaba, los equipos especializados están trabajando para poder dar y aclarar este hecho, ver quién finalmente dispara a este carabinero, y en paralelo, fíjense que hace un rato Carabineros comunicó también que han dado de baja a este funcionario que toma las fotografías en la unidad policial. No se sabe quién las difunde, que eso también es otra investigación, pero ya han podido identificar al funcionario que tomó las fotografías de estos jóvenes detenidos por error en el cuartel, y ha sido finalmente dado de baja por la institución. Sí, bueno, un hecho que refleja cómo está el tipo de delincuente y a lo que se atreve, ¿no? Imagínate lo que pasa con una víctima que no es policía, que no cuenta con algún tipo de preparación o armamento para frustrar o enfrentar este tipo de cosas. Entonces, es bien complicado y necesitamos urgencia, no solamente el trabajo policial, sino que también legislar lo antes posible. Hay muchas cosas por hacer. El Código Penal, la ley juvenil, ¿verdad? Son muchas cosas que están asociadas. Hay una gran reincidencia. Acá se detiene a mucha gente, pero luego vuelve a salir. Una problemática muy compleja, y lo siguiente está conectado, aunque no lo puedan creer. Dani Valdés, un abrazo.